Hola, soy Edwin Almonte. Bienvenido a este episodio número 12 de Hechos del Espíritu Santo. Esteban pronunció un largo discurso ante sus acusadores donde muestra su capacidad de análisis, de conocimiento y de interpretación de las Escrituras. En su apologética hizo una descripción desde Moisés hasta el llamado de Abraham en Mesopotamia hasta los tiempos de David cuando éste tenía intenciones de construir el templo. Esteban hace una narrativa histórica del pueblo de Israel a través del desierto y explica a esta gente que confiaban más en el templo que en Dios, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Por eso Esteban le dice a este pueblo en el versículo base que nosotros tenemos para este estudio bíblico del día de hoy: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Hechos del Espíritu Santo, episodio número 12. Hoy vamos a ver la primera parte del mensaje de Esteban. El texto bíblico que tenemos es de Hechos 7, 1 al 53. El objetivo es identificar y aplicar lo que Esteban dijo en su mensaje acerca del cambio y del lugar donde Dios habita. Hemos repasado los hechos históricos del mensaje de Esteban. Ahora vamos a examinar 6 verdades entretejidas dentro de su mensaje. Hoy solamente vamos a ver 3 verdades en este estudio bíblico número 12, en este podcast número 12, y en el número 13 sí veremos los siguientes 3. El primer punto que vamos a abarcar en el día de hoy es que Dios puede usar a laicos para hacer los cambios. Parece que Esteban fue el primer creyente que predicó en una sinagoga. Los miembros de la sinagoga de los libertos lo acusaron. Dijeron que él hablaba en contra del templo y de la ley. Hechos 6:13 registra: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Por un lado, es claro que los falsos testigos mintieron acerca de Esteban. Por otro lado, Esteban tenía algunas ideas nuevas del templo y de la ley. Él entendía la misión de Jesucristo mejor de lo que los apóstoles la entendían. Jesús escogió a los apóstoles y Dios los ordenó como líderes, pero Esteban tenía más discernimiento que cualquiera de los 12 apóstoles. En Hechos 3 vemos que los apóstoles asistían aún a los servicios del templo. Hechos 21, 17 al 26 confirma esto. Los creyentes de Jerusalén vivían como si todavía estuvieran bajo la ley. Circuncidaban a sus hijos y sacrificaban animales. Asimismo era Ananías, un judío lleno con el Espíritu Santo, pero vivía bajo la ley y era respetado por todos los judíos de Damasco. Hoy comprendemos que Jesucristo fue el fin de la ley, según Romanos 10:4. Tenemos la carta a los hebreos que aclara que los sacrificios en el templo y los sacerdotes de la tierra no se necesitarían más. Pero en los días de Esteban, la iglesia de Jerusalén no tenía un entendimiento completo de la obra de Cristo. Sabían que Él era el Mesías que murió por nuestros pecados y resucitó. Sabían que Él era el Salvador y el Señor,
pero no entendían cómo Jesús se relacionaba con Moisés. Así que simplemente añadían las enseñanzas de Jesucristo a las de Moisés. Tampoco entendían cómo Jesucristo se relacionaba con los gentiles. ¿Por qué? ¿Qué era lo que no los dejaba comprender esto? Sus opiniones eran controladas por su antigua forma de vida. Habían creído por muchos años en el templo y en la ley no era fácil pensar de otra manera. Lo tradicional se opone a los cambios. Por ejemplo, el invento de la máquina de coser fue retrasado por años. ¿Por qué razón? Porque la gente pensaba que el ojo de la aguja debía estar al otro extremo de esta. Las compañías telefónicas no inventaron el disco para marcar los números porque estaban muy acostumbrados a marcar de otra manera. Fue el director de una funeraria quien pensó en la idea del disco en los teléfonos para marcar los números. Durante mucho tiempo la gente no quiso usar los arados de hierro. ¿Por qué? Tenían temor de que éste envenenara la tierra. En el día de hoy también conocemos el caso de mucha gente que se niega a la tecnología. Muchos no quieren usar estos elementos tecnológicos que nos favorecen a nosotros para divulgar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el tiempo de la pandemia, muchos pastores, muchos líderes de iglesias ni siquiera tenían una cuenta o un correo electrónico. Es por esto que nosotros debemos estar a la vanguardia para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Una iglesia en tiempos análogos no puede subsistir en estos tiempos. La iglesia tiene que estar incorporada a la edad tecnológica en la cual nosotros vivimos. Querer llegar a la luna en un barco guiado por velas sería imposible. De la misma manera, una iglesia necesita usar la tecnología de estos tiempos para producir los cambios necesarios y poder seguir llevando el Evangelio de Jesucristo. Siempre entendiendo que el Evangelio no cambia, la forma de presentar el Evangelio es la que va a cambiar. Algunos llaman a Esteban el padre del libro de Hebreos. Él era un judío que hablaba griego y estaba abierto al cambio. A diferencia de los judíos hebreos, no tenía un compromiso de tradición. Así fue más fácil para él entender que el templo y la ley eran temporales. Eran solamente cosas. Jesucristo vino para el cumplimiento y el cambio. Fueron los judíos griegos como Felipe que lideraron el evangelismo a través de las culturas. Fue más fácil para ellos aceptar que el evangelio era para los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no eran prisioneros del pasado. La influencia griega les enseñó a pensar en nuevas ideas. Otro punto que debemos ver es que Dios obra a través de los cambios. Esteban era lleno de sabiduría. Él enlazó en su mensaje la historia de Israel. A su manera dejó que la historia hablara por él. Sus enemigos pensaban que el templo y la ley eran permanentes. Ellos creían que estos nunca cambiarían. Dios es extremadamente grande para limitarse a un solo lugar. Los acusadores de Esteban estaban limitando a Dios al pensar que solamente Dios podía operar en medio del templo. Otros también pensaban que Dios estaba limitado solo a Jerusalén. Sin embargo, Esteban le muestra a ellos por lo menos 4 formas de cómo Dios había operado en diversos lugares. En el principio, Dios obró por medio de hombres como Adán, Abel, Enoc y Noé. Pero Dios cambió sus métodos. Él decidió empezar una nueva nación a través de un hombre. Así que Dios se reveló a sí mismo a Abraham. Lo llamó para que se mudara de Mesopotamia a la tierra prometida. Abraham se mudó de ciudad. Así él llegó a ser el padre de los judíos. Este fue un cambio grande en la manera en que Dios se relacionaba con la gente. Segundo, Jacob y sus 12 hijos se cambiaron de ciudad.
Esta fue una gran sorpresa, pero Dios les ayudó a hacer los cambios. Otro cambio que debemos ver es que era tiempo de hacer nuevos cambios. Moisés nació y llegó a ser el líder de los israelitas en su salida de Egipto y su regreso a Canaán. Muchos israelitas se quejaron por el cambio. El cuarto cambio fue relacionado con la adoración. Los israelitas habían sacrificado el cordero de la Pascua. Ahora era el tiempo para el tabernáculo. Este no sería permanente y tendrían que transportarlo de uno a otro lugar. Esto enfatiza el hecho de que Dios cambia de lugares. Número 5. El quinto ejemplo de cambio que Esteban mostró fue el del templo. Dios permitió que Salomón lo edificara. El templo no era el hogar de Dios, sino solamente un símbolo de su presencia. Esteban usó 5 ilustraciones para indicar un punto. Dios obra a través del cambio y por esta razón cambió un gran número de cosas en el pasado. Esteban indicó que la ley y el templo no eran permanentes. Les dijo que Dios podría hacer más cambios. ¿Qué clase de cambios quiere Dios hacer hoy? El Espíritu siempre debe ser el único que nos guíe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios, pero a menudo cambia la forma de hacer las cosas. Los que temen a los cambios, temen a la forma como Dios obra. Él nos da la gracia para hacer preguntas y plantear nuevas ideas. Tercer punto, Dios es muy grande para limitarse a un solo lugar. El templo era un lugar especial, así como Jerusalén y Palestina, pero estos no eran los únicos lugares especiales para Dios. Él derrama sus bendiciones en muchos sitios y Él es muy grande para limitarse solo a uno. Esteban dio 4 ejemplos para ilustrar esta verdad. Una de las cualidades por la cual Esteban fue elegido como diácono de la iglesia primitiva era que era lleno de sabiduría. Esteban muestra mucha sabiduría en su exposición a lo largo de lo que es la historia del pueblo de Israel. Muestra con mucho énfasis cómo Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Esteban le muestra que el templo no era permanente. Sin embargo, estos acusadores pensaban que el templo era para siempre. Así que Esteban le muestra a ellos que Dios opera por medio de los cambios. Hay por lo menos 5 formas como Esteban le muestra a ellos que Dios opera por medio de los cambios. Asimismo, Dios estuvo con José en Egipto. También Siquem fue el lugar digno para que Jacob y sus hijos fueran sepultados. A los judíos no creyentes no les gustó la forma favorable en que Esteban habló de Siquem, pues esta era la capital de Samaria y los judíos odiaban a los samaritanos. Moisés se encontró con Dios en Madián. Esteban fue claro al señalar que Dios dio 2 hijos a Moisés en Madián. Por lo tanto, Jerusalén y Palestina no son los únicos lugares que le gustan a Dios. Mesopotamia, Egipto, Siquem y Madián son también especiales para Dios. Segundo, la ley fue dada fuera de la tierra de Israel. Moisés estaba en el desierto cuando la recibió. Tercero, el tabernáculo no fue construido en Jerusalén, sino en el desierto. Los judíos lo llevaron con ellos cuando vinieron a Canaán. Cuarto, el templo era especial, pero no era el hogar de Dios. Dios no vivía ahí. Esteban probó esto citando Isaías 66:1. Si el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mi lugar, de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En otras palabras, los humanos no pueden edificar una casa para Dios. No podemos decir a Dios dónde debe morar.
el Creador hizo su propia morada donde vivir. Estos 4 ejemplos enfatizan un punto. No es bueno limitar a Dios a un solo sitio. Dios es más grande que el templo. Dios es más grande que Jerusalén y Palestina. Y nosotros concluimos. ¿Cómo se aplica esta enseñanza a los creyentes de hoy? Debemos reconocer que Dios ama a las personas de todos los lugares y no debemos limitar su presencia al edificio de la iglesia. La Biblia nos enseña que debemos congregarnos, pero un edificio no es el único lugar para encontrarnos con Dios. Hay creyentes que esperan para adorar a Dios hasta cuando entran a la iglesia, pero Dios quiere que lo adoremos cada día y en todo lugar. Él nos invita a cantar y a orar durante toda la semana. Los que buscan a Dios lo encuentran y con frecuencia fuera de la iglesia. Algunos creyentes tienen ideas extrañas, hablan de cosas santas dentro de la iglesia, pero afuera actúan como si Dios no los oyera. Honran a Dios dentro de la iglesia, pero afuera viven como si Dios no los viera. Esos creyentes son en gran manera como los enemigos de Esteban, es decir, que limitan a Dios a un lugar especial, pero la adoración aceptable debe ser en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios también en todo lo que hacemos. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este episodio número 12. Recuerda que cada lunes a las 9 de la noche estamos publicando un nuevo episodio. Suscríbete a mi canal Edwin Almonte TV, comparte con otros para que también tengan acceso a estos estudios de la palabra de Dios, de hechos del Espíritu Santo. Si alguna iglesia quiere usar este material para enseñar a sus miembros, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios. Soy Edwin Almonte. Hasta un nuevo episodio. Así que Dios se reveló a sí mismo a Abraham. Lo llamó para que se mudara de Mesopotamia a la tierra. Caramba. Vamos de nuevo.